Thank you. Gracias. You may be seated. Pueden sentarse. You may be seated. Pueden sentarse. Hallelujah. Aleluya. Good morning. Buenos días. I'm joining you Estoy unido a ti, atmosphere. bajo la misma atmósfera. God's word La palabra de Dios has the ability tiene la to habilidad quicken us spiritually. de acelerarnos espiritualmente. Dile a tu vecino, la palabra de Dios tiene la habilidad Ability to quicken Habilidad us spiritually. para acelerarnos espiritualmente. Because God's word is spirit. Porque la palabra de Dios es Because espíritu. it's spirit. That is why he has Es that espíritu. ability. Y es por eso que tiene esa habilitación. No solo es. No. It's beyond No, that. va más allá de eso. It's beyond that. Va más allá When you de speak eso. it goes. Cuando la hablas, ella va. It cannot stay in your No lips. puede permanecer en tus labios. Goes and Va y lo hace. let there be Dices, light. You que se haga la luz y ves la luz. has ability Porque tiene la habilidad to quicken de us acelerarnos spiritually. espiritualmente. Let's quickly look at the book of Vayamos John 6. rápidamente al libro de Juan 6. Book of John 6. Juan 6. Let's quickly look at the verse. Miremos ahora It said, "The el spirit versículo gives life, 63. and the flesh Dice, transforms el espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. The spirit gives life, El espíritu and es the el que da flesh vida stands for what? y la carne para nada For que, nothing. para nada Yes, I have aprovecha. spoken to you. They are Las full palabras of the que yo spirit. les he hablado son espíritu y vida. Word of God Esto significa que la palabra de Dios tiene la habilidad quicken de acelerarnos espiritualmente. the word of La God palabra is de Dios spirit. es un espíritu. Es un espíritu That has the que tiene la ability to habilidad develop a force, de desarrollar una spiritual fuerza force espiritual within our heart en nuestros corazones of llamada fe. the spirit El gives espíritu life, es el que da vida. the flesh can't La for carne nothing, para nada aprovecha. Es decir, el espíritu da el the ser, flesh can't for nothing. pero la carne para nada And aprovecha. the way I have spoken Las to you, palabras que les he hablado full of the spirit son espíritu life. y vida. This means Esto significa God is not just que la palabra de Dios no es tan solo palabras. Bible Hay language, un lenguaje de la the Biblia language of today. y un lenguaje de hoy. The word of God La palabra de Dios es un espíritu que tiene la habilidad is spiritual de desarrollar force una fuerza espiritual in our heart dentro de nuestros corazones, called llamada faith. fe. What we call faith A lo que llamamos fe is something that es develops algo within our que se heart. desarrolla en nuestros corazones. Take note of that. It's Toma not nota de just eso. faith No es solo fe en la fe o fe en esto o en aquello. in the word of God. Es fe en la palabra de Dios, Finished work of fe en las obras consumadas de nuestro Señor Jesucristo, aquello a lo que llamamos fe en Cristo, fe en las obras consumadas de nuestro Señor Jesucristo. in our heart. Es algo que se desarrolla dentro de nuestros corazones, aquello que llamamos fe, Because there are faith. porque hay fe en la fe, Faith in this, faith fe en esto, en aquello, fe en ti mismo. where we use El modo en que usamos la palabra fe ahí fuera just like a literal es word. tan solo una manera literal. No, no es así. Say, "Oh, no, I'll do the job." Dices, no, haré el trabajo por fe. Kind of faith No, we're talking here. no ese es el tipo de fe del que estamos hablando aquí. No, that is Iré por fe, funcionará. No es ese del tipo de fe del que hablamos. not faith. Is Aquello a lo que llamamos fe, fe bíblica, our heart. es algo que se desarrolla en nuestros corazones. Una fuerza espiritual que se desarrolla dentro de nuestros corazones. ¿Y cómo se desarrolla You esto? pay attention Si pones atención to the word. a la palabra de Dios, That is, if you pay si attention pones to God's atención a la palabra de Dios, I mean, if you quiero decir, si pones atención a Dios, you will find that encontrarás faith que la fe comes viene spontaneously. espontáneamente, That is natural. es decir, naturalmente. If you pay Si pones atención, attention, atención, kind of attention, pero no este tipo de atención, attention,
Atención. Not that kind of No, no es ese tipo de atención. attention I'm talking about. De la atención All your de la que estoy hablando es con todo tu corazón. pay attention Si pones atención to God's a la palabra de Dios. ¿Y cómo pones atención? Mirando a Dios, by looking buscando a Dios meditate on y the meditando word. en la palabra. By looking Mirando a Dios, by looking on God, buscando a Dios by meditate on y meditando en la palabra. how do you meditate? ¿Cómo meditamos en la palabra? If I say Si digo, the more you think, cuanto más piensas, I'm talking of meditation. estoy hablando de The more meditación. you think, Cuanto más piensas, more than thinking. es más que el pensamiento. The more you think, Si digo, cuanto más no piensas, on your situation. no se trata de tu situación, sino de Dios. The more you think, Cuanto más piensas what you read, acerca de lo que lees, around what you hear, de lo que ves y de lo que oyes, become familiar más familiar te vuelves voice. con su voz. Take note of that. Toma nota de esto. Cuando digo, cuanto más piensas, quiero decir meditación. The more you think, Cuanto más piensas, meditation. Before you me refiero a la meditación. it must be think. Antes de que llegues a la meditación, debes pensar, pensar, pensar. That is meditation. Esto es meditación. Think, think, Pensar, think, pensar, think. pensar. Not think. No pensar en la situación. Ya no piensas más en la situación. More Piensas más, pero no en la situación. No en la situación, sino en Dios. faith La fe comes viene spontaneously, espontáneamente. naturally. Esto es, naturalmente. This is why you cannot Es por eso que no puedes tener fe you read your Bible cuando you lees tu read your Biblia literature. de la manera en la que lees literatura. Read your Bible the way you read your Cuando lees tu Biblia de la forma en la que lees química o física, no puedes tener fe, comes porque la fe viene espontáneamente. This is why you cannot have Es por eso que no puedes tener fe commit what you read cuando on memory. comprometes lo que lees a la memoria. Memorize your Memorizas tu Bible. Biblia. It's good to memorize. Es bueno memorizar, But it es must válido, be part of pero debe ser parte de ti, an integral part una of it. parte integral de ti. It's good to memorize. Es bueno memorizar. When you memorize, Cuando tan solo memorizas la Biblia, store es como si almacenaras your mouth. agua en tu boca. You want to drink, Cuando quieres beber, you store the water in almacenas your mouth el agua en tu boca without swallowing. sin tragarla. It's waste. Es un desperdicio. Water remain in your mouth Si el agua permanece en tu boca without swallow. It's waste. sin tragarla, es un desperdicio. Same way, when you memorize Del mismo modo, Bible, cuando memorizas la Biblia, all this sin permitir que esto sea parte de ti, integral part of you. una It's waste. parte integral de ti, es un desperdicio. You read your Bible, you begin to memorize. Lees tu Biblia y empiezas a memorizar. Our Bible to preach, Memorizamos nuestra Biblia para predicar, para enseñar, not pero no para vivirla. to live the Bible. Vivir la Biblia Is to allow es this permitir integral part que of sea una parte integral de nosotros. faith La fe originates. se origina en Dios. It originates ¿Se from origina en quién? God. En Dios. It does not No se originate origina from ourselves. en nosotros mismos. This is why when you look Es around, por look eso at yourself, que cuando miras alrededor, te miras a ti mismo, miras y no puedes encontrar fe. and just look around, look at Tan solo miras alrededor, you can't find faith. no puedes encontrar fe. Once you realize Una vez God que is comprendes reliable, que Dios es confiable, la fe viene. God is great. Oh, Dios es grande. It brings faith. Esto trae fe, It's lot of faith. mucha fe. How does this happen? Oh, ¿cómo ha podido pasar esto? God, Dios, great. Dios es grande. God is reliable. Esto quiere decir que Dios es confiable. Give you a slot of faith. Lo que esto te da es mucha fe. You begin to develop that Empiezas faith. a desarrollar fe Grow y la fe crece more. más. Another time. Otra vez. I'm healed. Oh, estoy sanado. Glory be to God. Gloria sea a Dios. God. Solo puede ser Dios. Y otra porción de fe. Your faith is growing. Tu fe está creciendo.
It comes spontaneously. Viene espontáneamente. This is why Es por eso que algunos teólogos, many authors, muchos autores de libros acerca de la Biblia, no tienen fe. many Muchos libros que tienes hablando de la Biblia, los autores no tienen fe. they are educated. Ellos están educados, tienen una buena educación. They are the authors. Son los autores, pero no tienen fe. That you have Bible Que tengas una Biblia does not mean you have faith. no significa que tengas You fe, are a Christian. que seas un cristiano. Así como proclamas, eso no significa que tengas fe. That you are a bishop. Que seas un obispo, Does not mean you have faith. un profeta, You are a prophet. Does not mean eso no significa que tengas you know fe. Jesus. Que conozcas a Jesús, eso no significa que tengas fe, hasta que Jesús te conoce. Tell your neighbor that you know Jesus. Dile a tu vecino que conozcas a Jesús. Does not mean you have faith in Jesus. No significa que tengas fe en Jesús, Jesus know you. hasta que Jesús te conoce. Yes. Sí, That you know Jesus. que conozcas a Jesús, Preach Jesus. And people prediques a can see Jesús you y la gente lo vea. Eres un buen predicador. Jesus. Conoces a Jesús, Preach him. lo predicas, Then you have faith. pero eso no significa que tengas fe, Until Jesus know you. hasta que Jesús te conoce. Jesus can only Jesús know us solo by puede his conocernos por su fe, faith, not by our faith, no por nuestra fe, by his obedience. por su obediencia Not by our obedience. y no por nuestra obediencia, por su humildad, no por nuestra humildad. Very humble. Ves personas muy humildes, muy sencillas, You can pero see eso no es de Dios. very Ves faithful. personas muy fieles, muy leales, para ti son muy leales, pero no de Dios. People can be very Las personas pueden ser muy obedientes, very obedient. muy obedientes. Yeah, it's a- Dices es un hijo obediente, but not of God. pero no de Dios. The Bible said it. La Biblia lo dice. This I have given Eso que les he dado, not as the world gives. no como el mundo lo da. I mean, everything Jesus Todo has given, lo que Jesús the world ha also dado, give the same. el mundo puede dar también lo mismo, pero con condiciones. But if you don't look at it, Y si no lo observas muy bien, you may not know. puede que no encuentres la diferencia. This is why today Hoy en we día know different no conocemos la diferencia entre esto this y aquello. when it comes to things Cuando vienen las cosas del Espíritu, we are ignorant. somos ignorantes. This I have given Esas cosas les he dado, not as pero the world no gives them. como el mundo las da. All what Jesus has given us to Eso significa que las cosas que Jesús nos ha dado, el mundo también puede darlas, pero with different. con diferencia. What is different? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es The end. el final. Beginning may look El comienzo parece similar, may look similar. el desarrollo parece similar, pero el final This- siempre es diferente. the end proved different. El final prueba la diferencia. The beginning El principio looks similar. parece similar. You may ignorantly not know the Ignorantemente no conocemos la diferencia. En la mitad, en el desarrollo, ignorantemente no conocemos la diferencia, we are desperate. porque estamos desesperados. Because of our desperation, Debido a la desesperación no conocemos la diferencia. desperate to be Desesperados por ser esto, por ser aquello, por obtener lo otro. how it Y no pensamos cómo viene. Parece que estuvieras obteniendo la misma cosa. doing, the end is not going Pero si eso que estás haciendo, si el final no va a ser bueno, better not to do it. es mejor no hacerlo en absoluto. We have seen the end of many. Hemos visto el final de muchos. Beginning flourish, Al principio florecen, seems to flourish, parecen florecer, pero al final, crying, llanto, lamenting, lamento, sorrow. pena. Our end should not Nuestro end final when no we debería terminar pass on to glory. cuando pasamos a la gloria. Our walk should Nuestro trabajo no debería terminar when we end the journey. cuando terminamos el viaje. If not, Si we no, will remember you. nadie te recordará. Yet unborn to remember Vives, that someone- pero los niños aún por nacer podrán recordar que alguien vivió antes. There's no record. Pero cuando no queda un registro, una vez que el trayecto termina, What value ¿cuál es if el all valor? the efforts of apostles Si todo el esfuerzo de los apóstoles their time? terminara con su tiempo, People like me, personas como yo,
no estarían aquí hoy. Ellos pagaron el precio supremo para traer el Evangelio, porque el Evangelio no terminó al final de su tiempo, no terminó con su viaje. Y es por eso que personas como yo todavía están aquí hoy para predicar el Evangelio. ¿Qué estás haciendo que te hace estar seguro y creer que no terminará cuando tu viaje finalice? ¿Qué estás haciendo? Dile a tu vecino, ¿qué estás haciendo ahora? Que no terminará cuando tu viaje acabe. ¿Qué estás haciendo? Pregúntale a tu vecino, ¿qué estás haciendo? Que los niños, aún por nacer, vivirán para ver. Pregúntale a tu vecino de nuevo. Esa es la cuestión que debes plantearte. ¿Qué estás haciendo que los niños, aún por nacer, vivirán para ver cuando termines tu viaje? Los niños por nacer, así como con los apóstoles, los niños por nacer de aquel tiempo, hoy estamos disfrutando el precio que ellos pagaron. La palabra fe nos lleva a esto. La fe viene espontáneamente. No es obra del leer o de la justicia, trabajar hasta sudar o cualquier otra cosa. No es eso lo que trae fe. La fe viene espontáneamente, naturalmente. Es por eso que no puedes recibir esa fe cuando lees tu Biblia, en la manera en la que lees literatura. Es por eso que es difícil para algunos adquirir esa fe tras terminar la escuela de teología. Es muy difícil. Adquieres el conocimiento, pero esa fe es difícil de adquirir. Cuando lees tu Biblia de la manera en la que lees literatura, no puedes adquirir el tipo de fe de la que estamos hablando. Porque tal y como he dicho, eso a lo que llamamos fe es algo que tiene la habilidad de desarrollar una fuerza espiritual en nuestro corazón. Está más allá de la lectura ordinaria. Debe ser leída con devoción. ¿Debe ser leída con qué? Con devoción. Dile a tu vecino, está más allá de la lectura ordinaria. Debe ser leída con devoción. Tiempo de calidad. Cuando digo leer algo con devoción, me refiero a leerlo en tu tiempo de calidad, en tu tiempo precioso, no en tu tiempo de sobra. Leemos la Biblia en nuestro tiempo de sobra cuando no tenemos nada que hacer. Ese tiempo no tiene valor cuando estamos cansados. Pero la Biblia debe leerse en tu tiempo de calidad, tu mejor tiempo, tu tiempo preciado. No en el momento en el que estás cansado y no tienes nada que hacer y estás a punto de ir a dormir. No, para que así tu espíritu pueda estar en lo mejor. Cuando tu espíritu no está en lo mejor y tú estás leyendo tu Biblia, estás malgastando tu tiempo. Tu espíritu debe estar en lo mejor, porque cuando tu espíritu no está en lo mejor, no puedes meditar. Tan solo piensas. Pensamos cuando nuestro espíritu no está en lo mejor. Pero meditamos cuando nuestro espíritu está en lo mejor. ¿Entiendes lo que significa que tu espíritu esté en lo mejor? Cuando no hay carga, hay mucha carga en nosotros. Estás preocupado. Hay mucha carga. Peso en tu espíritu. Si tu espíritu no está en lo mejor, no puede atraer al Espíritu de Dios. Si tu espíritu no está en lo mejor, no puede atraer. ¿Qué? No puede atraer al Espíritu de Dios. Tu espíritu debe estar en lo mejor para atraer al Espíritu de Dios. Esto es, cuando tu espíritu es libre. Que tu espíritu esté en lo mejor significa libre, un espíritu libre. Cuando no piensas o te preocupas por nada, estás relajado. Tan solo te miras a ti mismo y sonríes. No te miras a ti mismo y lloras. ¿Sabes? A menudo te miras y lloras. O no necesariamente
Probablemente lloras, pero te sientes muy disgustado. Hate yourself. Te odias a ti mismo. Free spirit. Let someone say free. Espíritu libre. Que alguien diga espíritu libre. No puedo I can't oírte. hear you. No puedo oírte. No puedo oírte. No puedo oírte. Can you tell me ¿Puedes decirme when you have free spirit? cuán a menudo tienes un espíritu libre? Have free ¿Verdaderamente has tenido un espíritu libre antes? so much to Porque se te hizo difícil. Tienes mucho en qué pensar. so much. Mucho, You can mucho. have free spirit Solo puedes tener un espíritu libre thinking by cuando tu pensamiento empieza desde aquí. last day on earth. Si este fuera mi último día en la tierra, ¿qué? Start your thinking. Comienza a pensar desde ahí. Start your thinking from Comienza a pensar desde dónde. to have free spirit. Para tener un espíritu You libre, must start your thinking debes by this. comenzar a pensar Today is my last de esta manera. this earth. Si hoy fuera mi último día en la tierra, ¿por qué sería yo recordado? Once you start Y una vez thinking like que that, tu pensamiento comienza de ese modo, yourself, think te encuentras a ti mismo pensando mejor, more. más Now y más. meditation come. Y ahora la meditación viene. That thinking Ese pensamiento por sí solo will never hará que ever nunca of your situation. pienses en tu situación, Back to your situation. de modo que no atraigas el pensar en tu situación. Así que, cuando llegas a ese entendimiento de si hoy fuera mi último día en la tierra, ¿qué más? Pronto comprenderás lo que significa un espíritu libre. Necesitas un espíritu libre To have faith. para tener fe. When your spirit is at its best, Cuando tu espíritu está en lo mejor, you are smiling. estás oliendo, percibiendo la fe de Dios. That is. Esto es, So when your spirit cuando tu espíritu está en lo mejor, free spirit, quiere decir un espíritu libre, entonces puedes atraer al Espíritu de Dios. it joins Él se une a sí mismo, to the a nuestro espíritu, child of God. para declararnos hijos de Dios. Heal us. Se une a sí mismo a nuestro espíritu para sanarnos y liberarnos. I'm sick. I'm sick. Dices, estoy enfermo en el nombre de Jesús, sé sano y eres sanado. To your spirit. Esto significa que el Espíritu de Dios se une a tu espíritu para sanarte. Your spirit Para que el Espíritu de Dios se una al tuyo, tu espíritu debe ser libre. free, then Y cuando tu espíritu es libre, entonces atrae al Espíritu de Dios. and it's in Pero cuando tu espíritu no es libre y está en atadura, entonces atrae los espíritus malignos. will you allow Dile a tu vecino, ¿permitirás un espíritu libre? it is your duty to Es do tu that. deber Jesus will hacer not eso. come to do that for you. Jesús no va a hacer eso por ti. Es tu tarea hacer eso antes de que el Espíritu de Dios venga. Free spirit, it is your duty Jesús no vendrá a darte un espíritu libre. Es tu deber permitir esto. Tan solo tienes que dejarlo todo tras de ti. and move forward Deja que tu pasado quede atrás and know y that muévete hacia adelante. without limitation. Y reconoce que no hay nadie sin limitación. Todo el mundo tiene una limitación. Si dices que tienes un problema, puede que tú tengas una enfermedad concreta o un problema. No one on this Pero otras personas tienen otro problema. No hay nadie en este mundo sin limitación, incluido Tibi Joshua. limitation. No hay nadie que no tenga una limitación. There's no No hay nadie sin limitación. you allow free spirit. Permite un espíritu libre. There's no one without limitation. No hay nadie sin limitación. Dile a tu vecino, I can hear you. no puedo irte, I can hear you. no puedo irte. Yes. Sí, This limitation esta limitación make hace our journey nuestro viaje más valioso, más interesante, more interesting. más interesante. Limitation make our La limitación hace nuestra vida cristiana más interesante, más valiosa. Christian. Soy cristiano. Without limitation. Sin limitación, no eres cristiano. Limitation La limitación continuará arrastrándote más cerca de Dios. fast the more. Pray the more. Te hará ayunar más, orar más, The more. buscar más su rostro. Us pay attention. La limitación nos hace poner atención a Dios. My limitation. Dile a tu vecino, mi limitación Me pay me hace poner atención a Dios. the more. Orar más, The more. buscar más su rostro. Without limitation. Sin limitación, There's no need of no necesitas atención. you here today. ¿Qué es lo que te trajo aquí hoy? Your coming here is not Estoy muy seguro out of comfort, que tu venida aquí hoy no es debido al confort o al placer abundant blessing. o a la abundancia de bendiciones. Limitation, your Sin limitación, faith. tu fe no es una fe real.
Tell your neighbor, Dile a tu "Without vecino, limitation, sin limitación, my faith mi is fe only faith." no es una fe real. So, Así que work on limitation. la fe obra en la limitación. Limitation make La limitación hace nuestra fe más válida. What is your limitation? ¿Cuál es tu limitación? Pregúntale a tu vecino. Ask your neighbor. Pregúntale a tu vecino. You can be kind ¿Puedes enough ser to tell tan your neighbor amable your limitation. de decirle a tu vecino tu limitación? ¿Puedes ser tan amable? Can you be kind enough ¿Puedes ser tan to amable tell your neighbor your limitation? para decirle a tu vecino tu limitación? Be kind enough Dile a to tu tell him your vecino, limitation. ¿puedes ser tan amable de decirme tu limitación? Ask your neighbor, can you be kind enough Pregúntale a tu vecino, ¿puedes ser tan amable to tell me your limitation? de decirme cuál es tu limitación? Let it Permíteme decirte algo. Si alguno, he is tu vecino, limited. él o ella te cuenta su limitación, eso no es limitación. La limitación es algo de lo que nunca hablarías con nadie. When you tell Cuando le dices a tu vecino, esta es mi limitación, eso no es tu limitación, es tu situación. limitation is Si alguien te dice la limitación es esta, no te está diciendo la limitación, te está diciendo la situación. limitation is something that La limitación es algo when you are praying que cuando estás orando para que Dios remueva esa limitación, looking around. estás mirando alrededor. If somebody knocks Y si alguien abre la puerta, dices, Hosanna, Hosanna. Can you be kind enough? ¿puedes ser tan amable de decirme tu limitación? You will tell me your O situation. me dirás tu situación. Limitation La is limitación what actually es lo que verdaderamente te limita from eating with de Jesus, comer con Jesús en la mesa, from kissing Jesus, de besar a Jesús. kissing. No puedes besarle. Understanding is De entender su voz. No puedes entender su voz. Cuando sueñas, no puedes distinguir si es un sueño real o una pesadilla. No entendemos su voz. familiar. No estamos familiarizados con su voz. Familiar to God's Si voice. estuvieras familiarizado con la voz de Dios, sabrías cuando está hablando Satanás y cuando es Dios el que está hablando. Voices is always Las voces están siempre en tu corazón. faith Yo dije has ability que la fe tiene la habilidad develop de desarrollar force una fuerza espiritual in our heart. en nuestro corazón. Like you are listening Como to me now. mientras me escuchas ahora, la palabra continuará desarrollando una fuerza en tu corazón. Within your heart, you En just tu find corazón. that, Y tan solo te encontrarás a ti mismo siendo transformado. that is faith. Eso es fe. It has ability to Tiene develop la habilidad spiritual force de desarrollar una within fuerza our heart. espiritual en nuestro corazón, Faith. llamada fe. There are more. Hay When the más. Bible says, Cuando la "Faith Biblia comes by dice hearing, que la hearing fe the word viene of por el oír la palabra de God." Dios, It's not by saying, "Faith no comes by termina hearing." diciendo viene por el oír. The word, Y para oír la palabra de fe, one must pay. uno debe poner atención. To pay attention Poner atención is to look es at God. mirar a Dios, buscar a Dios y meditar en la palabra. Look at, Mirar a Dios, look on God. buscar a Dios Meditate on the word y meditar en la palabra. at God. ¿Y cómo podemos mirar a Dios? Then when you are listening Cuando to estás the escuchando a los ministros de Dios, all attention, con toda tu atención, con todo tu corazón, you have to pray debes along. estar orando. Like you are looking at me, you have to pray. Como ahora, mientras me estás mirando, It's not just no es solo me to understand. mirarme a mí para comprender. To pray along. Debes orar. God, give me Dios, hearing heart. dame un corazón que escuche. Give me a hearing Dame heart. un corazón que escuche. Jesus, give me a Señor hearing Jesús, dame un corazón que heart. When you escuche. listen to the word, give me Mientras hearing estés heart. oyendo la palabra, dame un corazón que escuche. Un corazón que escuche. Mientras el ministro de Dios predica, o estás en casa escuchando un canal cristiano, Just turn and say, tan solo give me a hearing heart. vuélvete y di, dame un corazón que escuche. Un corazón que escuche. Un corazón que escuche. Porque aquello que oyes debe entrar en tu corazón. Word of faith you hear, Porque la palabra de fe que oyes spiritual force es una fuerza espiritual within your heart. dentro de tu corazón. A hearing heart. Un corazón que escuche, un corazón que escuche.
Cuando oras de esta manera y escuchas la palabra, tienes un progreso. Viene espontáneamente, simplemente viene, porque este mismo cuerpo no puede oír la palabra de fe. Tienes mucho en lo que pensar, mucha carga. Nuestro espíritu está en prisión, nuestro corazón está en prisión. Necesitas un espíritu libre para oír la palabra de fe. Dame un corazón que escuche. Dame un corazón que escuche. Esa debería ser tu oración ahora. Comienza a encenderte. Dame un corazón que escuche. No esperes hasta que se diga, oremos. No, tu vida depende de esto. Dame un corazón que escuche. Un corazón que escuche. Que Dios bendiga su palabra. Aleluya.